El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. En tu consulta, Sergio, cuando estos pacientes que acuden con este diagnóstico, como por ejemplo con el VIH, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Cómo te abordan? ¿Cómo llegan a tu consulta? ¿Y qué haces tú desde el punto de vista psicológico para poderlos ayudar? La reacción del paciente frente al diagnóstico, en este caso, es muchísima ansiedad, muchísimo pánico, y luego cuando hablan con el infectólogo sienten más tranquilidad. ¿Cuáles son los signos o síntomas o manifestaciones que hacen estos pacientes después de estos diagnósticos de enfermedades crónicas? ¿Cuáles son los trastornos más habituales que tú ves en ellos? Ejemplo, engordan, adelgazan, tienen ansiedad, tienen miedo, tienen pánico. ¿Qué es lo más común en tu población? Sí, el proceso más difícil es cuando se enteran de la enfermedad. Muchas veces se requiere interconsulta también con psiquiatría porque hay un manejo de ansiedad muy grande. ¿Sí? Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Infecto Sentido. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante y es cómo vivir con el duelo del diagnóstico de una enfermedad crónica. Digo del duelo porque para muchas personas el decirle que tiene cáncer, el decirle que tiene infección por VIH, que está en SIDA, puede ser fatal e inclusive desde el punto de vista emocional sufrir cambios tan importantes que puedan conllevar hasta incluso depresión y somatizar muchísimo más la enfermedad. Cuando nosotros como clínicos, en este caso como infectólogos, nos llega un paciente que tiene signos y síntomas y factores de riesgo para el desarrollo de una enfermedad como por ejemplo el VIH o inclusive ya una etapa avanzada de SIDA, nosotros buscamos las herramientas a nuestro criterio de cómo darle esa información a pesar de muchas veces que el paciente ya sabe lo que tiene. Sin embargo, ante la duda, nosotros realizamos ciertas pruebas y buscamos la forma más fácil y más práctica basada en lo positivo del diagnóstico y cómo esta persona va a vivir en el transcurso del tiempo sabiendo que no se va a morir y que fácilmente podemos estabilizarlo. Sin embargo, hay muchos pacientes que pueden desarrollar ansiedad, miedo, temor y pánico frente a un diagnóstico tan importante. Más allá de que tengan la infección por el virus del VIH. Hay muchos pacientes que pueden tener este diagnóstico y en el tiempo desarrollar enfermedades como linfomas, cáncer, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista emocional se ven bastante afectados. Hoy nos traemos de nuevo a un gran amigo, a Sergio Villani, que él es licenciado en psicología, con un magíster en psicología, forma parte del Departamento de Salud Mental de la Universidad de Carabobo. Sergio, gracias. Muchísimas gracias, doctor Cruz, por la invitación. Sergio, ¿sabes qué? Como estaba comentando al inicio, es muy difícil de una u otra manera nosotros dar el diagnóstico de una enfermedad crónica. Llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese VIH. Quizás para muchas personas ven la hipertensión y la diabetes como algo parte del proceso del envejecimiento. Sin embargo, en nuestra estadística tenemos muchas personas que acuden a la consulta y con 17, 18 años, inclusive una edad entre 20 y 30 años, con un diagnóstico por la infección del virus del VIH. Y hay muchos pacientes que llegan con síntomas agudos, pero hay otros pacientes que llegan ya en enfermedad avanzada. Independientemente de los dos contextos. En tu consulta, Sergio, cuando estos pacientes que acuden con este diagnóstico, como por ejemplo con el VIH, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Cómo te abordan? ¿Cómo llegan a tu consulta? ¿Y qué haces tú desde el punto de vista psicológico para poderlos ayudar? Sí, la reacción del paciente frente al diagnóstico, en este caso, es muchísima ansiedad, muchísimo pánico, y luego cuando hablan con el infectólogo sienten más tranquilidad. ¿Por qué? Yo diría que en los años anteriores, los 80, los 90, las campañas para prevenir el VIH eran en base al miedo. Entonces es una enfermedad altamente estigmatizada. Entonces el paciente tenía mucho miedo. ¿Cuáles son los signos o síntomas o manifestaciones que hacen estos pacientes después de estos diagnósticos de enfermedades crónicas? ¿Cuáles son los trastornos más habituales que tú ves en ellos? Ejemplo, engordan, adelgazan, tienen ansiedad, tienen miedo, tienen pánico. ¿Qué es lo más común
en tu población. Sí, el proceso más difícil es cuando se enteran de la enfermedad. Muchas veces se requiere interconsulta también con psiquiatría porque hay un manejo de ansiedad muy grande, ¿sí? Entonces luego viene la adherencia y luego se enfrentan a temas que yo diría que son propios a la adherencia al tratamiento, como insomnio, como algunos problemas gastrointestinales, cosas que lo resuelven con su infectólogo y encontrarán alguna solución allí con todos los avances. Pero yo te diría que ese paciente que ya tiene 1 año, 2 años, 5 años, con su control, yo te diría que es una persona como cualquier otro. Sí, el proceso más difícil es cuando se enteran de la enfermedad. Muchas veces se requiere interconsulta también con psiquiatría porque hay un manejo de ansiedad muy grande, ¿sí? Entonces luego viene la adherencia y luego se enfrentan a temas que yo diría que son propios a la adherencia al tratamiento, como insomnio, como algunos problemas gastrointestinales, cosas que lo resuelven con su infectólogo y encontrarán alguna solución allí con todos los avances. Ese paciente no hace nada, toda la responsabilidad está en el cirujano. No es lo mismo una enfermedad aguda en donde también es protagonista el médico más que el paciente, pero en las enfermedades crónicas como el VIH, yo diría que es una relación colaborativa. Entonces es como que si yo voy al nutricionista y no logro el resultado, de repente es más mi responsabilidad que el del nutricionista. O sea, yo tengo que cumplir mi parte. Claro. Entonces, que el paciente entienda que es protagonista, en este caso con la adherencia al tratamiento, de su nueva situación de salud. Y psicológicamente enfrentar todos los miedos, todos los estigmas. Esto mueve muchísimo a un paciente en torno a su vida de pareja, dependiendo si es una persona que está casado o no está casado, si hubo una infección a la pareja o no, ahí hay muchas implicaciones. Si es una persona soltera, se replantea cómo va a ser a partir de ese momento su situación a nivel de pareja, hay que trabajar su autoestima. Es una persona que puede decir, oye, quedo como alguien como desperfecto, como no acto, o sea, son muchos temas que están allí presentes a nivel emocional, a nivel de autoestima, pero sobre todo el tema más importante es el miedo. Como toda situación de salud amenazante, porque es una amenaza que está allá hacia la salud, la lucha más grande es contra el miedo. Sí, fíjate que tú comentaste algo bastante interesante y obviamente que estamos desde hace muchísimos años en esta lucha y hay una palabra clave para esto y es la estigmatización. Y no solamente social, sino hasta el mismo paciente tiene su propio miedo y del qué dirán. Pero fíjate que en el paso del tiempo, y es lo que yo le digo a mis pacientes hoy día, la evolución en el tiempo ha sido favorable para los pacientes que viven con VIH. Primero por las estrategias terapéuticas. Hemos logrado de que pacientes que se tomaban 8 o 9 pastillas al día ya se tomen una. Sí. Hay moléculas internacionales que se colocan una inyección bianual. Eso es futuro, ¿me entiendes? Hay muchos pacientes que antes no lograban la adherencia porque había moléculas que tenían que colocar dentro de la nevera. Y simplemente por el miedo de que muchos familiares preguntaran qué pastilla era, esa gente no se tomaba esos medicamentos y no lograban una adherencia y evolucionaban fatal a la enfermedad. Hoy día no. Hoy día tenemos pautas bien establecidas para la adecuada adherencia al tratamiento antirretroviral y muchos pacientes lo logran. Ahora, eso que dices tú, hay muchos pacientes que tienen pareja y su pareja es cero negativa y él es cero positivo. Y hay un duelo bastante importante y es sobre todo qué va a hacer él con su vida de pareja. Aquí hay algo clave bastante importante y es que desde el punto de vista sexual, una vez que el paciente está indetectable, disminuye una gran posibilidad de la transmisión por contacto sexual, logrando la adherencia al tratamiento. Sin embargo, eso modifica mucho la vida de pareja. Sí. ¿Qué estrategias y qué herramientas le das tú a esas parejas donde uno es positivo, el otro es negativo y que puedan seguir adelante? Ese escenario generalmente es cuando la enfermedad se ha adquirido desde una infidelidad, ¿cierto? Entonces, claro, punto. Hay protocolos para el manejo de esa infidelidad. Okay. Entonces la persona que ha sido engañada siente ansiedad, o sea, tú me lo vas a volver a hacer, desconfío de ti, entonces hay que trabajar la confianza, la autoestima, me comienzo a comparar con la persona con quien me engañaste y hay un proceso que es perdonar, que yo siempre pido que sea importante hacerlo, y hay un proceso, digamos, opcional que es me reconcilio o no.
Entonces nadie me obliga a reconciliarme contigo si me has sido infiel, pero sí te tengo que perdonar. Si decidimos reconciliarnos, bueno, es todo un proceso donde tenemos que trabajar primero el funcionamiento de la relación. En retrospectiva, ¿por qué llegamos a este punto de crisis? ¿Será que tenemos que revisar la forma como nos comunicamos? ¿Cómo era el funcionamiento de la vida, de la intimidad, de la sexualidad? Y siempre los seres humanos, cada vez que nos pasa algo desafortunado, nos preguntamos por qué. Y esa pregunta del por qué es muy importante a nivel existencial, porque te plantea ahora cómo me voy a dirigir. No solamente para darle una respuesta a la culpa, sino también cómo esto me cambia y cómo me comprometo yo a hacer los ajustes que tenga que hacer, ver la vida de una manera diferente, con valores diferentes, con conductas diferentes, ¿no? ¿Tú crees que después que existe la infidelidad por parte de una persona, en este contexto del VIH, esa otra persona pueda lograr perdonar a su pareja? ¿Tú crees que sí puede existir el perdón en ese momento para esa persona? ¿O esa persona puede decir que perdona ahorita, pero sigue más adelante con la pullita o con la espinita de que ocurrió el evento y desde el punto de vista emocional no sane totalmente? Sí, el perdón lo necesita la persona que ha sido engañada, sobre todo. No te tengo que perdonar porque así que aun cuando nos separemos, yo continúo con mi vida. Entonces va a ser un estorbo yo volver a confiar en alguien si no te he perdonado a ti. Entonces, definitivamente, ¿qué sería el perdón? Yo verte y no querer que te pase algo malo. Yo verte y que no esté acelerado y que no sienta rabia, que no me movilices, que no tenga que cambiarme a la acera al frente. No quiero que te pase algo malo. Eso es perdón. Ahora, reconciliarnos es otro tema muy aparte. Es que volvamos a funcionar. Yo diría que en las tres ejes que hay en una relación de pareja, que es la sexualidad, la comunicación y el cuidado mutuo. Esas tres cosas, yo diría que en eso la mujer es muy generosa. Yo diría que estadísticamente la mujer que es engañada logra perdonar y reconciliarse alrededor de un 30 a un 45%. Un hombre engañado por su pareja, yo diría que eso no llega ni al 3%. Entonces creo que hay un tema cultural allí, también importante, ¿no? Pero en definitiva, si tuviésemos enfrente a nosotros una pareja donde ha ocurrido este evento, deberíamos promover que continúen funcionando como pareja. No obligarlos, porque es un proceso opcional, voluntario. Claro. Pero tratar de que se puedan comunicar, de que puedan hablar sobre el por qué llegaron a una crisis, y el proceso de perdón es protagonista. Ahora, en tu consulta habitual o en tu, ¿cómo se llama? En tu estadística, ¿cuáles son los signos o síntomas o manifestaciones que hacen estos pacientes después de estos diagnósticos de enfermedades crónicas? ¿Cuáles son los trastornos más habituales que tú ves en ellos? Ejemplo, engordan, adelgazan, tienen ansiedad, tienen miedo, tienen pánico. ¿Qué es lo más común en tu población? Sí, el proceso más difícil es cuando se enteran de la enfermedad. Muchas veces se requiere interconsulta también con psiquiatría porque hay un manejo de ansiedad muy grande, ¿sí? Entonces luego viene la adherencia y luego se enfrentan a temas que yo diría que son propios a la adherencia al tratamiento, como insomnio, como algunos problemas gastrointestinales, cosas que lo resuelven con su infectólogo y encontrarán alguna solución allí con todos los avances. Pero yo te diría que ese paciente que ya tiene 1 año, 2 años, 5 años, con su control, yo te diría que es una persona como cualquier otro. Totalmente. Te diría que es una persona que ya ha superado o ha transitado ese duelo, esa culpa, y es una persona que se enfrenta a su día a día con esperanzas, con ganas de vivir. Una persona bien informada, porque yo digo que en las enfermedades crónicas el paciente debe convertirse en experto. Si yo soy diabético, yo debería saber algo de metabolismo, no tanto como mi endocrinólogo, pero debo saber un poquito de metabolismo porque tengo que saber qué comer, qué no comer, cuándo comer algo. Entonces creo que aquí, lejos de generar ansiedad, que ese paciente se documente, creo que es positivo. Ahora, está un tema importante, la fuente, porque por redes sociales hay mucha gente hablando, muchas cosas, que lo que pueden generar es más pánico y todo eso. Es Correcto. bueno que en contacto con su infectólogo pues sepan. La primera fuente es su médico, ¿verdad? Y que esa relación médico-paciente exista esa posibilidad de que yo te pregunto algo y estás allí y me contestas, ¿verdad? Y también me digas, bueno, consulta esta fuente, esta revista médica o este artículo. Esa información baja la ansiedad. Claro. Fíjate que bastante interesante todo, sobre todo porque fíjate que cuando
estos pacientes llegan a mi consulta, Sergio. Yo hay una sola cosa que yo converso con ellos, es de la calidad y de la esperanza de vida. Y de que ellos van a vivir muchísimo tiempo, porque hoy día el paciente que vive con VIH es muy longevo. Puede adquirir o hacer cualquier cosa en el tiempo, pero su enfermedad va a estar totalmente controlada si cumple una adherencia adecuada a un tratamiento. Y van a vivir felices. E inclusive yo les digo, mira, abre la ventana y mira la cantidad de personas que hay en la calle. Personas igual que tú, que pueden tener VIH y simplemente físicamente no lo parecen, porque son personas que cumplen un tratamiento al pie de la letra y tienen calidad y esperanza de vida. Un tema bastante interesante y desde el punto de vista emocional muy difícil a veces de abordar. Pero yo estoy seguro que esos pacientes de la mano de ustedes, los expertos, pueden salir adelante. Sergio, de verdad que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y darnos tus sabios conocimientos, consejos y herramientas nutritivas para estos pacientes. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy conversamos sobre un tema bastante interesante y es que viene después del duelo un diagnóstico de una enfermedad crónica. Yo soy el doctor Leonardo Cruces, los invito a un nuevo episodio de Infecto Sentido donde vamos a estar conversando sobre temas bastante interesantes. Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña,